Lo inesperado, capítulo 10. Max por fin lo sabía. Ya no tendría que fingir. Tampoco habíamos vuelto a tocar el tema, pero al menos podía estar en paz al verlo. Con un mensaje de texto me está invitando a tomar una copa. Nos encontramos en el bar de costumbre. Me sentía muy nervioso. Su perfume y el whisky me excitaban, pero él no dio una sola muestra de sintonía con mis emociones, como si nunca hubiera mencionado que estaba enamorado de mí. Quizás se sentía avergonzado, pensaba mientras distraía mis ojos de su bello rostro. He tenido una semana de locura, me dijo. El trabajo en la empresa está cargadísimo, y a principios de la semana me llamó Rebeca. Me lo ha contado todo. Poco más y me voy de espaldas, pero esa mujer es un roble, fuerte y firme. Y después del susto, me comentó que ya pronto la someterían a un procedimiento que le permitirá volver a la normalidad. Esa noticia me puso muy feliz porque alguna vez pensé que no lo lograría, le comenté. Y hay algo más, me dijo clavando su mirada en la mía, como si quisiera asegurarse de que yo no ignoraría sus palabras. Serena se ha ido, se despidió de mí diciendo todo está resuelto. Estoy bien, me voy a Londres. Es todo lo que dijo y no quise preguntar respecto al embarazo, porque lo dejó claro desde un principio. Así que tomó la decisión y continuó sus planes. No dejo de pensar en ese hijo. Hubiera querido tenerlo. Lo lamento, de verdad lo lamento, expresé a Max poniendo una mano en su hombro y sosteniendo su mirada. La partida de Serena me dejó libre el camino para estar cerca de Max sin preocupaciones, pero él estaba increíblemente ajeno a lo que se suponía sentía por mí. Su hermetismo era desalentador. Yo moría por hablar de nosotros, pero él estaba con la cabeza en todo menos en mí. Era posible que pese a haber declarado sus sentimientos, no implicaría llevar algún tipo de relación formal o seria conmigo. Así, bajo esa posibilidad, empecé a deshacerme de las ideas románticas con respecto a Max. Y era lo mejor, intentaba convencerme. Pero luego los sueños románticos me invadían de nuevo y terminaba frustrado, de manera que tendría que esforzarme más. Continuamos trago tras trago, y ese hombre me contaba los pormenores de la empresa. Veía sus ojos iluminarse cada que describía los proyectos que tenía en puerta. Paulatinamente, me enredó en esa marejada de proyecciones y gráficas representando resultados. Lo mejor es que yo tenía conocimiento del tema, incluso más de lo que yo mismo aceptaba, así que ese factor hacía que la charla fuera plenamente interesante. Pasada la 1 de la mañana, hizo una señal al camarero, pagó los tragos y salimos del lugar. Encendió un cigarrillo que se consumió rápidamente a causa del fuerte viento. Hora de ir a casa, comentó mientras abría el coche. Al conducir, el alcohol había hecho su efecto. Bajó del camino para acto seguido vomitar. Una vez se recompuso, volvió al volante. Hablamos banalidades y al llegar a mi departamento bajó conmigo. En la puerta de acceso me preguntó si podía quedarse a dormir, lo cual acepté excitado a tal modo que sentía que el alma abandonaba mi cuerpo. Era curioso, tantas veces habíamos dormido juntos, tantas otras se había quedado en mi sofá o en mi misma cama, y solo ahora no sabía cómo actuar. Quería ofrecerle ropa o decirle si deseaba ducharse, pero temía que cualquier cosa sonara una insinuación y le incomodase. Me pidió un vaso de agua y al regresar de la cocina, su ropa estaba regada en el suelo, como haciendo señales para que fuera a buscarlo. Coloqué el vaso sobre la mesa y me senté a esperar. El río de la regadera era como un llamado, una voz que me pedía que fuese hacia él, pero me mantuve estoicamente sobre el sillón. El agua cesó y la puerta corrediza se abrió, y con esa voz tan poderosa que él tiene lo escuché. Te estoy esperando, te va a tocar agua helada si no entras. Giré por inercia y él apareció entero como un dios, olvidado de pudores. Con toda la desnudez de Adán se mostraba ante mí. Mudo y ansioso tiré la ropa y me acerqué. Cerró la puerta y con la otra mano me tomó el rostro y me besó. 1.000.000 de besos previos a aquel
perecieron, fueron nada. Ese beso era todo lo que tanto y por tantos años deseé. Su piel estaba húmeda y tibia, y yo, helado y tembloroso. Me unió a su cuerpo fuertemente y me besó con emoción, como si ahora los besos los acabara de descubrir y no quisiera dejar de hacerlo. Y exactamente eso era lo que yo quería, que no me soltara nunca. Me rendí a su encanto. Todo lo que había en cada partícula de mi cuerpo era amor y deseo. Abrió un poco la regadera y una brisa de agua tibia nos mojaba. Soltó mis labios, tomó mi cara clavando sus ojos que se derramaban hermosos sobre los míos. Te amo. Todo lo que sé es que te amo. Me lo dijo una y otra vez. Era un sueño hecho realidad. Lo inesperado, capítulo 10, final de temporada. Muchas gracias a todos por seguir esta historia. Los invito a que vuelvan a ver cada uno de los capítulos. Muy pronto continuará. Eleazar Román. Demasiado tarde, parte 3. El final. El sol apareció y yo seguí en blanco, confundido y un tanto avergonzado, y sobre todo, consciente que aquello ponía fin a dos cosas. Primero, nuestra amistad, y después, a mi deseo de tenerlo. Los años negándome a mí mismo lo que sentía por él, los había manifestado de la manera equivocada. Ahora solo debía dejar pasar los días y volver al norte, derrotado y sin su abrazo. Una de las chicas nos informó que daría una fiesta el viernes para despedirnos y advertía que nos quería a todos puntuales. En principio consideré no asistir, pues no podría enfrentarlo y mucho menos podía permitir que los demás notaran mi indiferencia hacia con él. Sin embargo, esa podría ser la oportunidad para pedirle perdón. Al menos podría irme más tranquilo, sabiendo que no me guardaría resentimiento. El día de la reunión llegué temprano, y en poco tiempo arribaron una gran cantidad de invitados. Él llegó tarde, creí que no asistiría. La mencionada fiesta era algo en grande. Entre tanta gente yo no lograba acercármele o encontrarlo a solas. Me sorprendió mientras me servía una bebida. No había tiempo que perder, así que antes que se me escapara, le pedí un momento a solas. Me siguió sin pronunciar palabra. Yo conocía bien ese caserón, así que lo llevé a una habitación alejada del bullicio. No hubo mayor preámbulo. Solté de golpe la más sincera de las disculpas. Él me veía atento y silencioso como nunca. Después de mis palabras, me tomó de las manos y apoyándome sobre la pared me arrebató a besos. Todo el calor de la tierra recorrió mi cuerpo y correspondía a aquel asalto. Y bajé a su cuello y a su pecho. Él me regresaba a sus labios, su lengua arremetía con furia en mi boca, exhalaba un aire caliente y su respiración se agudizaba, e inmediatamente recordé su desnudez. Eso me calentaba hasta el alma. Desabotoné el pantalón y me arrancó la camisa. Yo no podía hablar, pero quería gritarle que lo amaba desde chico y que no podía más con esa angustia de callarlo. Pero el oxígeno no era suficiente. Metí mi mano por debajo de su ropa interior, sintiendo su endurecido, igual que en su adolescencia. Él tocaba el mío y besándome me dijo al oído: «Te amo. Esto es muy difícil para mí, pero te amo. Te he amado siempre». Aquella declaración me hizo soltarme en lágrimas. Me había negado a mí mismo ese amor y finalmente descubro que era correspondido. No podía cuestionar nada, solo deseaba unir mi cuerpo al suyo, quedarme en su piel y que aquel sueño no acabara nunca. Después de tanto tiempo volvía a verlo desnudo, y esta vez no me limitaba a mirarlo. Esta vez podía tocar sin miedo, besarlo sin prisa, aspirar su perfume mezclado al calor de su piel, clavar mis ojos en los suyos sin necesidad de esquivarlos. El sol de su mirada exploró cada espacio de mí. Cada día que deseé tenerlo, ahí se fundía en un momento,
y la eternidad no fue nada. Solo existía ese instante, esa noche, y nosotros derrumbados uno sobre el otro. Perdimos la noción del tiempo, reposábamos abrazados en silencio, admirándonos, descubriendo un nuevo significado de la desnudez. Su mirada era toda ternura, aniquilando al hombre extrovertido y travieso. La ropa estaba regada por todos lados, de manera que si alguien abría la puerta, no habría tiempo de cubrirnos. Extendí un brazo para desentumirlo y mi mano chocó con un teléfono celular. Por inercia lo recogí y al tocarlo se iluminó la pantalla. Sin intención, leí una notificación. 21 llamadas perdidas. Y al margen, claro y en mayúsculas, decía: mi esposa. Le entregué su teléfono y en un par de movimientos ya me había vestido. Mi corazón parecía que se detendría en cualquier momento. Crucé aquella puerta que había resguardado la entrega más sincera y añorada, y ahora, tras azotarla, en mi cabeza retumbaban las palabras que me decían que llegué demasiado tarde. Un café por un amor, capítulo 10. El amor. Me fui temprano a la facultad. Las 2 primeras clases las pasé sin prestar atención. Estuve inmóvil, en calma, soñando con ojos de cielo y sus labios que eran míos. 12 y 10 minutos. La clase de finanzas arrancaba con las razones financieras. Alguien llamó a la puerta. Todos volteamos a un tiempo. Era la amiga de ojos de cielo. Se disculpó por la intromisión y preguntó por mí. El profesor me indicó que saliera a atenderla. Fui hacia ella sorprendido. Me recibió con una sonrisa y dijo: ¿puedes bajar e ir a la banca frente a este edificio? Claro, vamos. Adelante, solo vine a darte el recado. Atravesé el umbral que daba hacia el patio. Estudiantes, maestros y personal de intendencia, esparcidos por ambos lados, se saludaban sonrientes. Era el inicio del ciclo escolar. Miré al frente. Ojos de Cielo estaba de pie y antes de alcanzarlo, desplegó una manta con la frase: prometí que jamás olvidaría la noche en el desierto. Los sentimientos estaban a flor de piel. Me temblaba el cuerpo. Apresuré mis pasos. Caminó a mi encuentro y sin palabras nos abrazamos, hasta sentir los corazones unirse. Nuestros labios se olvidaron de prejuicios hasta encontrarse en un tierno beso. Todo el entorno se desdibujó. Solo nuestras etéreas figuras existían en ese instante. Mágicos susurros fueron sus palabras diciendo al oído: te amo, hombrecito de ojos guapos. Un sentimiento por demás correspondido. Nos tomamos de las manos y abandonamos el campus con expectantes miradas a nuestras espaldas. Fui feliz. Un café por un amor, capítulo 10. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Muy pronto, la segunda temporada. Eleazar Román. El embrujo, parte 6. El gran vacío. Desperté complacido, aunque con un poco de dolor. Recuperé la vista en medio de la poca luz de la habitación y descubrí que Leonardo se había ido. El hueco en mi estómago era equiparable al vacío que dejó en casa con su partida. Suspiré. Sabía que se iría, pero la nostalgia era inevitable. La semana iniciaba. Los niños estaban motivados y yo feliz de verlos crecer. Hice pase de lista y uno de ellos se puso de pie y me entregó un sobre. «Es para usted, profe», dijo y volvió a su lugar. Lo guardé en el bolsillo de la camisa y cuando los niños se retiraron, tomé el sobre para leer el contenido. Supuse era algún mensaje de los padres de mi alumno, pero ni cerca de serlo. Era Leonardo diciendo: Ezequiel, no voy a negar que la pasé muy bien y mucho he aprendido de usted.
pero una gran confusión se apodera de mí. Toda la vida sentí que algo andaba mal conmigo, como si un embrujo o un hechizo causara mis emociones, y por ello sentía y pensaba diferente. Luego lo conozco y poco a poco olvidé mis miedos. Disfruté el tiempo que pasé a su lado, pero de nuevo me invade la confusión y quiero mantenerme lejos, al menos por un tiempo. Gracias por todo. Un nudo en la garganta, un hueco en el corazón. Ganas de llorar se apoderaban de mí. Por todo lo vivido con Leonardo durante meses, guardaba la esperanza de haberme ganado su corazón y su confianza plena. Tenía claro que él atravesaba esa etapa de negación, de confusión, esa lucha entre el deseo y el reproche, pero tanta cercanía me hizo pensar que la confianza había ganado terreno. Creo que no fue así, pero me regaló días maravillosos que me hicieron sentir vivo. Llegué a casa y su aroma aún flotaba en el ambiente. La almohada guardaba su sonrisa. El único embrujo que yo veía era el de su corazón robándose el mío. Qué pena que para Leonardo eso fuera algo negativo. El embrujo, parte 6. Fin de temporada. No te pierdas los siguientes episodios que muy pronto traeré para ti. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Eleazar Román. La cárcel del deseo, episodio 9. Sobre el escritorio. Amin llegó a la oficina a resolver asuntos laborales urgentes. Una vez resueltos, pasó a la oficina de Isaac, a quien la mirada se le iluminó solo verlo. A esas horas, el corporativo ya estaba casi vacío. Isaac puso el seguro a la puerta, bajó las persianas y se cercioró de apagar las cámaras de su cuadrante. Le indicó al árabe que se sentara frente al escritorio y posteriormente se colocó debajo. Le quitó los zapatos y las medias, masajeó sus pies y fue uno a uno dando tirones en sus dedos hasta hacerlos crujir. Finalmente, besó y lamió, logrando que Amin se reclinara sobre el respaldo, exhalando relajado. Abrió la cremallera y acarició también aquello que saltó a la vista, tan solo aflojar un poco su ropa. Lo hizo con la mano, con la boca, con todo el amor y la pasión que su árabe provocaba en él. Su hombre se puso de pie y lo llamó a sus labios, para besarlo como solo podía ser cuando se ama. Terminaron recostados en el escritorio donde se entregaron, donde se amaron secretamente. Cuando hubieron saciado sus deseos, tocaron un tema que era urgente. ¿Qué vamos a hacer, Amin? No puedo con la angustia en los días que no hablamos o cuando no podemos vernos. De verdad que no puedo más. Isaac, lo siento. Creo que debemos terminar. No es falta de amor, pero esa misma angustia y preocupación también yo la sufro. Hay días que siento que en cualquier momento estallará una bomba en casa. Me cuesta mucho trabajo concentrarme. Tengo miedo de ser descubiertos, de afectarte, de afectar a mis hijos, de perderlos. El alemán se aferró al pecho del árabe, mojándole con sus lágrimas que brotaban irremediablemente. Dolía demasiado sus palabras, pero ya las esperaba. Conocía bien la forma de ser de Amin, la manera de sobrellevar el conflicto que le representaba su relación, y esos días ausente solo eran la señal a lo que justo estaba escuchando. ¿Qué podría reclamarle? ¿Qué argumento podría sostener aquella decisión? No se sentía en la postura de exigir nada. Lo suyo desde un principio inició en medio de una llamarada, a contraviento. Se decían mutuamente que se amaban. Sin embargo, se hallaban en medio de una encrucijada, una burla del destino. ¿O acaso aquello ya estaba escrito? Volverían al mismo punto donde todo empezó, o menos que eso. Ahora eran colegas, algo como socios, pero no podrían ser más, y amigos no era opción. Se vistieron en silencio,
Se sonreían con nostalgia. Ambos lloraban, pero sabían que no podrían hacer nada, o no querían. Estaban cansados de fingir, de esconderse, de amarse bajo las sombras, pero de manos atadas para liberarse y ser felices con su amor en cualquier parte y a cualquier hora. «No te olvides de mí», dijo sollozando Isaac antes de que Amin cruzara la puerta. «Jamás podría. Pese a todas las vicisitudes, fui muy feliz contigo. Ojalá te hubiese conocido en otro tiempo». Otro tiempo, de otros tiempos. Así sentía Isaac que era su amor por Amin, de otra época, de otro lugar, como si en otra vida ya se hubiesen conocido. Lo había creído siempre, pero no sabía cómo explicarlo. Y ahora que se despedía del árabe, experimentaba un dolor reencarnado, renacido de muchas épocas atrás. Era un dolor que le partía el pecho, le aniquilaba la razón, pero sabía que no puede obligarse a nadie, no se puede forzar, debe pasar lo que tenga que pasar. Se besaron nuevamente, dejando todo el sabor de sus labios uno en el otro, para pronunciar el inminente adiós. La cárcel del deseo, capítulo 9. En el escritorio. Fin de temporada. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Muchas gracias. Esta historia continuará. Cárcel del deseo, episodio 25. Amarguras, encuentros y desencuentros. Los días no eran fáciles para Amin. El trabajo era agotador. Llegaba a casa deseando tirar todo y echarse a dormir. Pero Samira se había vuelto una mujer llena de amargura, celosa y desconfiada. Reclamaba por todo, reñía por cualquier insignificancia. Revisaba meticulosa la ropa del marido, en búsqueda de algún rastro de maquillaje o perfume de otro hombre. Amin se esforzaba sobremanera por comprenderla. Quizás tenga depresión posparto, pensaba consideradamente. Mas cuando le propuso ir al terapeuta, enfureció alegando que no estaba loca, que seguramente él quería deshacerse de ella para ir con otra mujer, o peor aún, en búsqueda del sodomita, refiriéndose a Isaac. Jamás se había arrepentido tanto de algo como el haber negociado su libertad, que ahora pesaba más que 100 años de condena. Pero ver crecer a sus 3 hijos era lo único que lo salvaba de ese tormento. En ocasiones pensaba en huir, pero al mismo tiempo se sentía culpable por los ataques de Samira. Jamás debí decirle la verdad, se reprochaba. Los recuerdos de la cárcel, de aquella celda en compañía del alemán, eran su escapada mental, los bonitos recuerdos. ¿Dónde estarás, amor mío? ¿Te acordarás acaso alguna vez de mí? En otra parte de la gran ciudad, Isaac rearmaba su vida. Llevaba meses trabajando en la compañía familiar, al tiempo que hacía una carrera en una de las universidades más prestigiosas del país. Su padre estaba más que complacido de verlo madurar. «Lo estás haciendo muy bien, hijo. Ya solo te falta una buena mujer y que al fin me convierta en abuelo», le comentaba ante el irrompible silencio de Isaac. En más de una ocasión consideró abrir su corazón, pero sin Amin, sin ese amor que lo rescató de la locura, no vio necesario hablar. Al contrario, le rondaba la idea de conseguir mujer. A pesar de extrañar horrores a Amin, no había razón para quejarse. Le iba mejor de lo que pensó, y tenía la esperanza que fuese el mismo caso para el árabe, que también la vida le estuviera sonriendo, y así el recuerdo de ese amor se quedaría en eso, un bello recuerdo que en su momento le devolvió la vida y descubrió la pasión. Pero qué lejos estaba de saber lo mal que lo pasaba a Amin, excepto por ver crecer a sus hijos que, ajenos a todo drama, crecían felices. Esto era lo más valioso de ese esfuerzo. Si al menos Samira no me lo pusiera tan difícil, se decía Amin, quizás pudiésemos vivir en paz, aunque no haya amor. Tristemente, la mujer se empeñaba en complicarlo todo.
Tal vez está herida, pero es mejor a vivir engañada, se repetía el hombre. Isaac había entablado una buena relación con su antigua novia. Eran buenos amigos, salían ocasionalmente, lo pasaban bien. Y al final se decidió pedirle una oportunidad para ser la pareja que una vez fueron. No lo pensaría más y en la cita que tenían para el fin de semana se lo diría. Llegado ese día, fue a un exclusivo restaurante donde ella lo esperaba. Se dirigió a la mesa que ella misma había reservado y ahí lo recibió con una sorpresiva noticia. Isaac, te presento a mi pareja, le dijo señalándole a su acompañante, quien de pie saludó a Isaac, un Isaac silenciosamente avergonzado. ¿Qué, no vas a felicitarme? Oh, claro, sabes que siempre me alegro de tu felicidad. En verdad, los felicito a ambos. ¿A que no te lo esperabas?, dijo risueña Olivia. Francamente no tenía idea. Pensaba que querías venir a este lugar a celebrar tus éxitos profesionales. Pues es una celebración de éxito, pero sentimental. La velada fue una verdadera revelación. Un poco más y habría acabado una vergonzosa declaración. Ahora la idea de emparejarse quedaba relegada. En los meses sucesivos, Isaac estaba enfrascado en un gran proyecto en conjunto con su padre, quien se había asociado con un gran inversor del país. Constantemente estaba de viaje, en reuniones y celebraciones por cada paso dado. Así conoció a la sobrina del socio y de inmediato se entendieron. Una chica culta, inteligente, conocedora del mundo y los negocios. Un nutrido currículum siendo tan joven. Isaac no se quedaba atrás. Era experto en finanzas, amante de la historia y apasionado de los idiomas. Formaban una pareja digna de concurso. Pronto aquellas reuniones laborales se convirtieron en asuntos personales. Visitaban museos, salían a bailar, iban al cine, hasta que al fin le pusieron nombre a lo suyo. Se entendían muy bien. No era una relación estrictamente sentimental, pero encontraron el punto intermedio que los hacía disfrutarse mutuamente. Amin iba a casa, y solo pensar en lidiar con el mal humor de Samira lo agotaba anticipadamente. Llegó más temprano de lo habitual. La casa estaba reluciente, la cena lista. Había música de ritmos árabes alegres. Samira tenía un semblante distinto. Amin respiró aliviado. Alá se ha compadecido de mí, pensaba agradecido. La mujer le platicaba de las nuevas gracias de los mellizos y él reía mientras cargaba a los pequeños. La cárcel del deseo, episodio 25. Amarguras, encuentros y desencuentros. No olvides suscribirte, comentar y regalarme un like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Eleazar Román. Un café por un amor. Cuando florezca el saguaro. Ritual de amor. Después de un tiempo en la clínica y tras una pequeña mejoría, los médicos dieron luz verde para que Emiliano se fuera a casa. Elías deseaba llevarlo con él, pero no se atrevió a proponerlo. Ayudó a instalarlo en su recámara y decidió retirarse para dejar descansar a su amado y al mismo tiempo dar espacio a los padres de estar al lado de su hijo. Se despidió de ojos de cielo, bajó las escaleras para despedirse también de los señores. La madre de Emiliano se le adelantó, diciéndole que podría instalarse en una de las habitaciones contiguas a la de Emiliano, pues sabía que a su hijo le haría mucho bien tenerlo cerca. La sorpresiva propuesta no le desagradó, por el contrario, alegraba su corazón de una forma sobrecogedora. Transcurrían ya 2 días que se hallaba en la residencia de los padres de Emiliano. Él lo percibía débil y pálido aún, y ya no soportó más y tocó el tema con los señores. Veo poco y muy lento el avance en la salud de Emiliano. Tenía pavor mencionarlo, dijo la madre, pero también lo creo, y he pensado que deberíamos buscar alternativas, quizás otra clínica o nuevas valoraciones. Honestamente no me atrevía a expresarlo por temor a incurrir en una impertinencia, pero hace tiempo creo que Emiliano necesita algo más.
declaró Elías en tono apesadumbrado. ¿Alguna sugerencia?, remató el padre, porque se supone está en una de las mejores clínicas del país. Podríamos intentar otros métodos, dijo tímidamente Elías. ¿Como cuáles?, preguntaron a un mismo tiempo los padres. Conozco médicos, otro tipo de médicos, basados en herbolaria y todo tipo de métodos naturales, incluso muchos aspectos olvidados o ignorados por la ciencia moderna. Y en mi familia ha habido casos de recuperación de la salud, aun cuando ya se creían casos perdidos. La sala quedó en un silencio absoluto, con 3 seres sentados uno frente a otro, pero que de repente dejaron de mirarse, se desdibujaron, sumergidos en sus conciencias, divagando entre razones, razonamientos y una lucha entre la fe, lo tangible y lo inefable, sacudidos en sus creencias más antiguas. Elías dio muestras de humanidad, sudando al pensar que había cometido un tremendo error. ¿Lo tacharían de loco acaso? Dentro de un mes es la siguiente cita médica de Emiliano, irrumpió el padre. Podríamos ir a donde ese médico y probar con sus conocimientos. Tendríamos que volar al lugar de donde soy, previamente y a través de mis padres, contactar al médico para que atienda en casa a Emiliano y evitarle el cansancio. Se tomaron de las manos simulando un círculo, sellando aquella decisión y como conjurando que la salud de Emiliano estaba en otro lugar e irían por ella. Menos de 2 horas de vuelo apacible y ya aterrizaban en un lugar absolutamente distinto. Fueron recogidos por los padres de Elías y se fueron sin escala al rancho de su propiedad. Emiliano estaba de buen humor y mejor semblante. Le encantaba ese lugar, con esa paz, ese aire fresco, un cielo tan azul que parecía de ahí venían esos ojos suyos tan bellos. Pasó una noche muy cómoda, despertando con un cantar de aves que en la ciudad jamás se escuchaba. El médico llegó muy temprano por la mañana, vestía de forma modesta, irradiando un aura de paz y confianza. Pidió ver al enfermo y Elías lo llevó de inmediato a la habitación. Emiliano saludó un tanto intrigado. El hombre no perdió un minuto, iba a lo que iba. Cerró la puerta y abrió el ventanal, dejando pasar la frescura matutina y los brillantes pero tibios rayos de sol. «Desnúdese», ordenó a Emiliano, quien se deshizo de la poca ropa que lo cubría. Le indicó que se recostase y fue palpando su cuerpo, revisó los pies, luego los ojos, y en ellos se fijó minuciosamente. Le indicaba que hiciera ciertas respiraciones, presionaba el pecho, luego la espalda. Por último, lo dejaron boca arriba, de ojos cerrados. Elías veía desde una esquina. De una bolsa de fibras naturales, el sanador sacó varias botellas, una color ámbar y otras verde. De una de ellas vació un poco del contenido sobre el cuerpo de Emiliano. Encendió una hierba aromática que humó de forma agradable la habitación. Luego la pasó de arriba a abajo por el cuerpo del enfermo, que parecía dormido. Y cuando se apagó la hierba, ungió el cuerpo. De nuevo inició por los pies, las piernas, la palma de sus manos, pecho y espalda. Aquello era parecido a un ritual o a una sesión de spa. Se sentó al costado de la cama y empezó a cantar unos versos en lenguaje desconocido, pero con una voz tan maravillosa que los presentes se desprendieron de cualquier preocupación. Dio 2 palmadas al aire de frente al sol y Emiliano abrió los ojos, sin idea de lo que había pasado mientras estaba en ese trance medio hipnótico. «Bebe un poco de esto», dijo el señor, sirviéndole un agua amarilla en un tarrito de madera. «Gracias», dijo Emiliano devolviendo el recipiente una vez que bebió el contenido.
Cada mañana, durante 15 días, contados desde hoy, deberás beber esta agua y después el contenido de la botella verde, pero solo por las noches. Por ahora, ya puedes ingerir alimento, lo que te apetezca. Con esas últimas indicaciones, se retiró el hombre de las botellas y los cánticos. En lo sucesivo, Emiliano tomaba religiosamente aquellos brebajes y en la primera semana salía a caminar, tomaba baños de sol, caminaba descalzo sobre el pasto. Parecía haber ganado peso y color. No era poca la sorpresa de los padres, pues incluso Emiliano ya no tomaba los medicamentos con los que llegó. Se cumplía el mes y las botellas ya estaban vacías. Era tiempo de volver. Incluso tocaba revisión clínica a ojos de cielo, pero dijo que no quería irse, y los padres, un poco abrumados, al final accedieron, pues su hijo parecía el mismo de siempre. Confiaron en que su mejoría fuese a mayor. Para cuando volvieron a la ciudad, y después de tanta insistencia de la madre, y un poco motivado por Elías, asistió a la clínica y le hicieron las revisiones pertinentes. Pero aquellos análisis mostraron un sistema en pleno estado de salud. Los médicos estaban felices pero sorprendidos. Sin embargo, Emiliano dio las gracias, se vistió y salió del nosocomio. Elías y Emiliano se fueron directo al departamento. Hicieron el amor con todo ese amor que parecía inagotable. Se amaron hasta el anochecer y cuando el sol salió de nuevo. Se deseaban tanto y no había razón de no entregarse a perpetuidad. Pasaron un par de meses. Emiliano volvió al trabajo. Elías nunca pausó sus labores. Estaba en todo momento al tanto de su trabajo, de su amado y de sí mismo. Y para la boda faltaba poco. Sobre el tema hablaron por largo rato y tomaron una decisión que lo cambiaría todo. No habría boda, no habría fiesta, no habría invitados, nada de firmas ni contratos ni procedimientos. No querían hacer lo que no nacía de su corazón. Elías nunca quiso una gran boda. Emiliano ya no la quería tampoco. Para muchos, celebrar ese acto era también la celebración a la libertad y la aceptación social de sus amores, y estaba bien, pero ellos no querían nada de eso, y sin dilación informaron a las familias, y como era de esperarse, tenían todo el apoyo. Eran libres de amarse de cualquier forma. Ellos sabían cada detalle de la legalidad y la legalización de su enlace, pero aún con todo, renunciaban a ello. Qué maravilla era volver a ver a Ojos de Cielo, con ese brillo en su mirada y su misma energía. Estaba en perfecta forma física, con su preciosa cabellera abundante. Así de espléndida era aquella noche de abril. Se vistieron de la forma más cómoda, luciendo su galanura con sencillez. Subieron al coche y condujeron al norte de la ciudad, hasta tomar la desviación este para ir hacia un recóndito lugar del desierto de Sonora. Se adentraron por un caminito angosto hasta llegar a un espacio llano y limpio, forrado de un cielo profundo y estrellado. Aspiraban el perfume de las flores nocturnas, que era un elixir revitalizante. Si mágica era esa noche, lo era supremamente, pues habían florecido los saguaros, algunos por primera vez en 30, 50 o 70 años. Eran partícipes de un espectáculo único. Se sirvieron el cafecito que previamente tuvieron a bien cargar con ellos. Se abrazaron sentados en una piedra aparentemente blanca. Y de su abrigo, Elías sacó una hoja escrita a mano con tinta azul. Iluminados por la luna y ayudado con su linterna, leyó para Emiliano. Querido, amado Ojos de Cielo, hemos recorrido un largo camino juntos y no es suficiente
ni cansado, ni pausarlo quisiera. Todo y tanto amor nos hemos dado, tanta pasión hemos consumido, y nunca nada es suficiente. Siempre deseo, siempre quiero más de ti lo quiero todo, y nada hay que yo no pueda darte. Un incidente nos puso cara a cara, y luego un café tras otro. Poco a poco, las barreras fueron cayendo hasta aceptar este amor que sigue perenne. Te amo, no necesito nada, ni firmas, ni papeles. Hoy, frente a estos aguaros que se yerguen cual centinelas, que hoy perfuman el aire que respiramos, te confirmo, reafirmo y sostengo tantísimo amor, y comprometido a amarte estaré desde antes y ahora y hasta que los aguaros vuelvan a florecer, aun cuando hayan pasado 100 años. Ay, mi Elías, mi príncipe eterno, no hay palabras que pueda agregar a lo que has dicho, excepto que también te amo, y cada palabra y cada sentimiento dirigido a mí desde tu corazón es igualmente recíproco y bien correspondido. Se besaron como siempre y como nunca, se dejaron ver desnudos por la luna y las estrellas en la inmensidad de aquel paraje natural, donde años atrás se declaraban el amor, y ahora lo sellaban en un ritual que nunca nadie creyó posible. Un café por un amor. Cuando florezca el saguaro. Fin. Eleazar Román.